Estamos de regreso y saludo con mucho gusto a mi querido Mauricio Merino. Mauricio, ¿cómo estás? Mario, con gusto de escucharte. Hola, Marta. Oye, Marta, Hola Mauricio, hola. un día después, Marta, pero muchas felicidades. Muchas gracias. Te mandamos un abrazote y ahorita volvemos contigo porque hoy arrancamos, si nos lo permites, con Mauricio. ¿Qué nos traes el día de hoy, querido? Pues querido Mario, Marta, un recuerdo, una nota laudatoria, un abrazo a los deudos de Enrique González Pedrero, que murió esta semana, el lunes 6 de septiembre. Y bueno, yo creo que vale la pena recordarlo. Ya saben, Marta, Mario, que en este país la desmemoria, perdón, es canija. Bueno, no, las dos cosas difíciles. Pero la desmemoria es fuerte. Recordamos más lo malo siempre, ¿no es cierto? Que lo bueno. Sí. Y bueno, yo sí quiero recordar al maestro Enrique González Pedrero por, bueno, aportar 3 razones por qué creo que vale la pena recordarlo, además del afecto que muchos le tuvimos al maestro González Pedrero. La primera es que pues fue de esos políticos, Mario, Marta, que combinaron teoría y práctica, un intelectual que después entró a la política, fue muy cercano a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a José Luis Cuevas, a muchos otros grandes intelectuales de México y de fuera de México. Marta me confirmará si además tuvo una relación cercana con Carlos Monsiváis, en fin. Él fue director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM y durante su gestión, que por cierto coincidió con la del rector Chávez, en medio del conflicto del 68, fue por González Pedrero que la Escuela de Ciencias Políticas se convertiría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sí. Y después de eso incursionó a la vida política, pero incursionó a la vida política con Jesús Reyes Heroles, otro de los políticos intelectuales políticos. Por cierto, tengo muy presente que en su libro sobre el sistema político mexicano, don Daniel Cosío Villegas vio en Reyes Heroles y en esa generación, incluyendo a González Pedrero, pues una esperanza de cambiar las cosas en aquel régimen hermético, ¿no?, que había en esos años. Uh-huh. Entonces, hay una segunda razón. Fue un escritor prolífico, escribió cosas importantes a lo largo de su vida, sobre la Revolución Cubana, es uno de sus primeros libros. Por cierto, se casó, fue pareja de Julieta Campos, de origen cubano, Julieta, y una gran escritora mexicana, y probablemente por eso escribió sobre la Revolución Cubana, pero además por vocación propia. Escribió El Gran Viraje, escribió un libro que yo digo que hay que volver a leer, que es La riqueza de la pobreza. Escribió La cuerda floja, sobre la vida política, bonito título. Después escribió La cuerda tensa, cuando ya el proceso de transición a la democracia había evolucionado. Escribió Una democracia de carne y hueso, y el libro más conocido, Mario, Marta, es País de un solo hombre, cuyo título ha sido muy citado recientemente. El México de Santana, en 3 volúmenes. Fue traductor del Fondo de Cultura Económica, trabajó para el Fondo de Cultura Económica pues casi toda su vida profesional, tradujo a varios autores, por cierto, tradujo entre ellos a Max Weber, el político y el científico, dirigió varias colecciones editoriales, dirigió el Trimestre Económico, finalmente fue titular del Fondo de Cultura Económica, en fin, un intelectual con una enorme producción, siempre pensando en la política y siempre pensando en cómo hacer de México un país al mismo tiempo libre e igualitario, Sí. democrático. Bueno, por último, Mario, Marta, en esta nota laudatoria al maestro Enrique González Pedrero, hay que decir que ya en la vida política pues fue un gran gobernador de Tabasco, se le recuerda ya con respeto, con mucho cariño. Fue él quien acuñó la tesis que hoy es bien conocida y repetida
por el bien de todos, primero los pobres. Ese fue su lema de gobierno. También usó el lema que hablen los hechos o hablarán los hechos. Durante su sexenio, González Pedrero fundó e impulsó los centros integradores de desarrollo de Tabasco, centros comunitarios que organizaban la vida rural de aquel Tabasco de los años 80, para redistribuir el ingreso, para hacer valer derechos, pero derechos con la organización comunitaria de los propios habitantes de esos centros integradores. En este sentido, el proyecto impulsado por González Pedrero se anticipó, por ejemplo, al presupuesto participativo de Porto Alegre, Brasil. Siempre se pone a Porto Alegre, no sé por qué, pero fue Tabasco de González Pedrero, ese gobierno, el que anticipó el presupuesto participativo. Diseñó una política social, Mario, Marta, que sigue siendo hasta la fecha motivo de estudios, de tesis, de comparaciones, porque realmente fue extraordinaria. Y bueno, esa historia la cuenta en Una democracia de carne y hueso. También Julieta Campos, su mujer, que también falleció ya, se fue, escribió El Jaguar Despertado, contando esa historia de los centros integradores y del Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de Tabasco. Pues vaya obra. Es una obra larga. Rompió, sí, llegó a Tabasco con el PRI, pero rompió con el PRI en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Cierro esta nota con esta información, que es ya la más conocida en medios. Se sumó al PRD, después fue legislador por el PRD y bueno, fue maestro y muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, uno de sus asesores principales para la campaña del 2006. Después se dedicó a escribir su obra más ambiciosa, que fue El país de un solo hombre, ya lo dije, en 3 volúmenes. Y antes de morir, Mario, Marta, estaba, me consta, escribiendo sus recuerdos. Él decía que no iba a escribir sus memorias, porque eso lo escriben los jefes de Estado. Él iba a escribir recuerdos, y seguramente hay por ahí apuntes que no llegó a terminar. Yo creo que vale la pena recuperarlos, pero mientras eso sucede, pues un recuerdo laboratorio al maestro González Pedrero, porque realmente fue uno de los grandes de este país, y se nos fue el lunes pasado. Muy bien, muy buen recuento, querido Mauricio, gracias. Y vamos ahora contigo, Marta, que platicaba con una activista la semana y me decía, fue la Navidad de las feministas esta semana, y estaba francamente contenta, y ya nos contarás por qué. A ver, platícanos, porque nos habías anticipado esto de la Corte. Fíjate que yo quería un poco explicar por qué es la Corte la que hace esta culminación de un proceso que las feministas venimos impulsando desde hace muchísimos años, ¿no? Y tiene que ver con que ya México como país había suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, la reforma constitucional que se hizo en el 2011 de Derechos Humanos, y además hay decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que México tiene que retomar. Entonces ha habido un proceso en donde los ministros y las ministras de la Suprema Corte han retomado todo esto para hacer 3 cosas muy importantes. O sea, despenalizar el aborto en el sentido que no se puede castigar a las mujeres que abortan. Luego ha hecho el comentario, digamos, jurídico de que no se puede tomar la concepción como el punto de protección de la vida. Y por último, el tema de la objeción de conciencia. Y hay una sentencia muy importante que se llama Artavia Murillo contra Costa Rica. Y les quiero contar un poco de qué trata, porque eso permite entender qué es lo que hizo la Corte. En febrero de 1995, la Secretaría de Salud de Costa Rica aprueba la fecundación in vitro. Y 2 meses después, los grupos conservadores ponen una acción de inconstitucional diciendo que la fertilización in vitro y que se manejen embriones, etcétera, es violación al derecho a la vida. El proceso de la demanda se tarda 5 años. En mayo del 2000, la Corte Constitucional de Costa Rica anula el derecho a la fecundación in vitro, a la reproducción asistida, y entonces 9 parejas infértiles, unas que ya estaban en proceso de hacer
su fertilización in vitro y otras que no, ponen también una demanda diciendo cómo ellos pierden la posibilidad de formar una familia. Y van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero del 2001, y la comisión se va a tardar 10 años, hasta el 2010, en hacer un informe buenísimo, explicando, digamos, todas las posiciones científicas, que era lo que las familias estaban reivindicando, etcétera. Y entonces la comisión va a solicitarle a la Corte Interamericana, ¿no?, que resuelva sobre este caso. Y la Corte va a resolver en el 2012. Y fíjate, va a establecer, digamos, la responsabilidad de los estados de garantizar el derecho reproductivo, con 3 puntos que son fundamentales para entender lo que acaba de pasar en México, sí. Mauricio, Mario. El primero es que el Estado no puede intervenir en decisiones personales sobre reproducción. El segundo es que la protección a la vida empieza con la implantación del embrión y no desde el momento de la concepción. Recordarás que cuando se legalizó el aborto en el 2007 en la Ciudad de México, y cuando la Corte resolvió en el 2008 que era legal esa legalización, entonces estados gobernados por el PRI y por el PAN empezaron a reformar sus constituciones estatales, protegiendo la vida desde el momento de la concepción, como una manera de blindar que no se fuera a dar la despenalización allí. Bueno, pues la Corte Interamericana dice que la protección a la vida empieza con la implantación, y además dice que no es un derecho absoluto, sino gradual e incremental, y por lo tanto no se puede conferir el estatus de persona al embrión. Y el tercer punto es que los derechos de las mujeres prevalecen por sobre encima de los derechos del embrión. Entonces, va a ser todo este proceso jurídico muy importante en América Latina lo que va a hacer que nuestra Suprema Corte retome todo esto para hacer las 3 resoluciones tan importantes que ocurrieron esta semana. Oye, vamos a ver si la próxima reserva, obviamente, si tú quieres traer otro tema, le entramos, pero vale la pena que nos expliques también estas 3, las 2 que ya decidieron y la que viene esta semana, ¿no? Sí, la de la objeción de conciencia, que va a ser un poco como está clara ya en la Ciudad de México, y que simplemente es meterlo en la Ley General de Salud. Pero claro, es un tema que me importa muchísimo, así que yo seguiré hablando de esto la semana que entra, así como de las protestas de los grupos conservadores y como de los festejos de los grupos feministas. Muy bien, lo platicamos la siguiente entonces. Gracias, Marta. Gracias, Mario. Chao, Mauricio. Mauricio, gracias. Hasta luego. Gracias, muchas gracias a los dos. Vámonos al corte y regresamos con Mauricio Mechelán aquí en la Agenda Pública. Ya volvemos.